Buenos días, hermanos. Buenos días a los del Zoom también. Bien, sí, la última palabra, la última introducción que di yo, veníamos de destrucción, de juicios. Hoy empezamos, vamos a ver, el futuro reinado de paz universal, la esperanza. Después del juicio, la esperanza. Esto lo vamos a ver en el pasaje del libro de Isaías, en el capítulo 2, versículos del 1 al 4, donde se nos muestra una de las visiones más esperanzadoras de toda la Biblia. Y esa esperanza es el reinado de paz universal bajo el Mesías. En contraste con los juicios, como hemos dicho, que se describen en los capítulos como Isaías 24, aquí vamos a ver el destino final de la historia, cómo acaba la historia. Y la historia acaba con que las naciones son sometidas al gobierno justo del Mesías y a la guerra transformada en paz. Así dicen los 4 versículos. Isaías 2, versículos del 1 al 4. Lo que vio Isaías, hijo de Amoz, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos, y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Analizando estos versículos, el primer punto que analizamos es lo primero de todo, que dice así: acontecerá en lo postrero de los tiempos. Esta expresión en hebreo, que es aharit, ayamim, se refiere al tiempo final del plan de Dios, especialmente a cuando se establece el reino del Mesías. No simplemente describe el exilio, el regreso del exilio y ya está, sino está describiendo un tiempo futuro y glorioso, cuando Dios interviene de manera decisiva en la historia de la humanidad. El segundo punto lo vemos donde dice: será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. El monte de Sión, que sería el monte de la casa de Jehová, en el siguiente versículo se ve que dice: de Sión saldrá la ley, ¿no? Representa el lugar del gobierno de Dios, este monte de Sión. También dice este versículo que este monte será exaltado sobre los collados. Ser exaltado no significa solamente elevación física, estar elevado por encima de los demás, sino también autoridad suprema, sobre todo en este caso. Y por último termina diciendo: y correrán a él todas las naciones. Esto quiere decir, como ya hemos leído los demás, que ya no será para guerrear, sino para buscar la ley de Dios. Lo cual todo esto nos apunta a un reino universal, que no está limitado a Israel, sino a todas las naciones, donde los pueblos, de manera voluntaria, buscan la justicia divina. El siguiente punto está en el versículo 3, donde dice: porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Esto nos dice que el Mesías gobierna por la palabra, no por la espada. Como de normal las otras naciones gobernaban. Solían gobernar por la espada, por el poder. Ese era su poder. Pero el poder del Mesías, el poder del gobierno del Mesías, se lleva a través de la palabra. Es la mayor arma.
Él enseña sus caminos también. El Mesías, el Señor, enseña sus caminos y las naciones responden en obediencia. En el siguiente punto está en el versículo 4, que dice: y juzgará entre las naciones. Su juicio, como sabemos, es justo y perfecto, eliminando las causas que provocan las guerras, la injusticia, el orgullo y el pecado. En el mismo versículo 4 termina de esta manera: y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Aquí este versículo nos describe el resultado del reinado del Mesías. Las armas, nos dice que las armas se convierten en herramientas de vida, en cosas que utilizaremos para el bien en la vida. Por lo tanto, a consecuencia de esto, la guerra deja de ser necesaria. Y la humanidad aprende finalmente el camino de la paz. Esto no se ha cumplido plenamente, evidentemente. Lo que quiere decir, lo que confirma que es una profecía del reino futuro, del reino de Dios futuro, cuando Cristo reinará visiblemente sobre la tierra. Esto se menciona también en Apocalipsis 20. El mundo habla de paz, firma tratados, crea alianzas, pero la guerra continúa, como vamos viendo, sobre todo últimamente, con guerras como la de Rusia y Ucrania, o como la de Irán, Israel y Palestina, o Gaza. Isaías nos muestra por qué continúa esta guerra, ¿no? Porque la paz verdadera no vendrá hasta que el Mesías reine. Mientras el corazón humano esté dominado por el pecado, como sigue dominando, la guerra seguirá. Isaías nos enseña que la paz llega cuando las naciones se someten a la ley del Señor. Porque sin justicia divina no hay paz duradera, no puede haberla. Jesús no va a imponer su reino por la fuerza humana. Esta vez será por autoridad divina. Él juzgará con justicia, corregirá las naciones y enseñará sus caminos. De manera que donde Cristo reinará, la guerra pierde su poder. Aunque esto sea el cumplimiento de todo esto, el pleno cumplimiento es futuro, todavía no ha llegado, la paz del Mesías ya puede gobernar nuestros corazones. No hace falta esperar a que venga, se cumpla la profecía, sino que en cualquier momento, ya desde siempre, esa paz ya puede gobernar nuestros corazones. Y para esperar ese reino debemos vivir ahora en el presente, rechazando la violencia, caminando en justicia y buscando los caminos del Señor. Como Mateo decía en el capítulo 5, versículo 9, bienaventurados los pacificadores, nos llama a ser tranquilos, nos llama a no guerrear y a ser justos. Señor, hoy oramos, Señor, y te decimos, Señor, que anhelamos el día en el que el Mesías reine desde Sion. Anhelamos que llegue ese día, Señor, con nuestros corazones y que las naciones se olviden de la guerra. Pero para ello, Señor, te pedimos que tú primero gobiernes nuestros corazones, los corazones de todos nosotros y de todas las naciones, de todos los que gobiernan las naciones también, para que podamos ser reflejo de tu reino. Enséñanos tus caminos, Señor, abre nuestros corazones, corrígenos, corrige nuestros caminos y haz que nosotros seamos instrumentos para llegar a tu paz, Señor, mientras esperamos ese reinado tan glorioso tuyo, Señor, de Jesucristo. Te pedimos que nos ayudes a hacerlo durante el camino, durante la vida que vivamos en el presente, desde el presente, que podamos vivir, Señor, acorde a
a tus mandamientos, al que tú quieres de nosotros, que podamos llevar ese reino glorioso que tú tienes para nosotros, a otras personas también. Porque si nosotros somos instrumentos de tu paz, podemos llegar a otras personas y transmitir esa paz, Señor, transmitir tu reino a ellos, tu paz, Señor. En tu nombre, Señor, en nombre de Jesucristo. Amén. Me gustaría compartir, hermanos, en esta mañana un mensaje que he titulado Solo a Él sea la gloria. Solo a Él sea la gloria. Un tal Ptolomeo Filadelfo, que fue rey de Egipto, fue un rey que le gustaban mucho las artes, le gustaba mucho la literatura. En realidad fue un mandatario, pues, modelo, ¿no? Él fue uno de los que culminó una obra maravillosa llamado El Faro de Alejandría. El Faro de Alejandría es una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Dicen que era un faro maravilloso ahí que iluminaba y se veía la luz desde lejos allí en Alejandría. Y él, como era tan amante de la literatura, y él sabía que allí en la diáspora que hubo del pueblo hebreo estaban pues los judíos por todos lados, él conoció una obra literaria llamada pues la ley judía, los libros, el Pentateuco, los Salmos, los Proverbios y otros libros más que pertenecían al pueblo, a la cultura del pueblo hebreo. Pues a él le parecía pues una cosa maravillosa, pero esa literatura estaba solo en hebreo. Él llamó a 72 eruditos, es lo que dice la leyenda, está un poquito ahí al margen entre historia y leyenda porque fue hace tanto tiempo, ¿no? Pero la historia nos cuenta que fue así. Llamó a 72 eruditos sabían que eran expertos tanto en griego como en hebreo para traducir las escrituras, para traducir lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento y algunos libros más que no tenemos nosotros en nuestro canon, que formaban parte de toda esa parte de la cultura hebrea. Y de allí nació probablemente la traducción de la Biblia más importante de la historia. Se llamó la Septuaginta. Septuaginta significa los 70, la Biblia de los 70, porque fueron 70, en realidad fueron 72, pero lo redondearon de allí en 70, que fueron los que tradujeron la Biblia. Por primera vez se tradujo el Antiguo Testamento del hebreo a otro idioma, y en este caso el griego. ¿Por qué el griego? Antes del auge del Imperio Romano, el imperio que imperaba, valga la redundancia, era el imperio griego. ¿Se acuerdan de Alejandro Magno y sus amigos? Bueno, ellos hacían guerras y iban conquistando naciones, todo porque, bueno, mientras más naciones conquistasen, más poderío tenía pues su etnia, su cultura, su país, ¿no? Y también había más gente que trabajaba para ellos, que pagara impuestos, y pues la riqueza de Grecia crecía. Por eso es que los imperios pues se desarrollan y siguen adelante, ¿no? Pero los griegos tuvieron la visión y la particularidad de introducir su cultura a todos los lugares donde ellos iban. Entonces, no solamente la cultura, sino también el idioma. Y el idioma griego se constituyó pues uno de los idiomas en esa época más importantes. Hasta el día de hoy tenemos un montón de palabras que provienen del griego. Y bueno, pues ellos se encargaron de que ese idioma griego fuese súper importante, y en la época, incluso en la época de Jesús, aún estando el Imperio Romano, a los romanos no les interesaba mucho meter la cultura romana. A ellos les interesaba seguir conquistando territorios y que hubiese paz, la Pax Romana, que una vez hablamos de ellos, ¿no? Pero a los griegos sí. Y en ese tiempo todavía, aunque el Imperio griego ya había decaído,
El idioma griego era sumamente importante. Todo lo que era las transacciones comerciales, un poco como lo que pasa hoy en día con el inglés, ¿no? Si tú vas a China y sabes inglés, pues vas a poder comunicarte. O si vas a Arabia, o si vas a algún lugar a Rusia, incluso si hablas un poquito de inglés, pues ya te vas a poder comunicar. Pues en ese tiempo las transacciones comerciales se hacían en griego, la diplomacia entre países, pues también se hacían en griego, los estudios y mucha de la cultura todavía estaba muy metida. Y ese avance de tener las Sagradas Escrituras, por lo menos el Antiguo Testamento, porque el Nuevo todavía no había sido escrito en griego, pues fue un empuje para que, para que el Dios de Israel fuese conocido en el mundo antiguo en ese momento, ¿no? Y así nace pues la Biblia Septuaginta, que seguramente habéis oído hablar de ella, o la Biblia de los 70. Esa Biblia se popularizó tanto que los primeros cristianos, después de cuando Jesús funda su iglesia, utilizaban esa Biblia como referencia. De hecho, la mayoría de las citas del Nuevo Testamento que citan el Antiguo Testamento están citando la versión griega de la Biblia, la Septuaginta, ¿no? Incluso Jesús, cuando habla y cuando dice, oísteis que, escrito está, tal y tal y tal y tal cosa, está citando parte de la Septuaginta, ¿no? Y en cierta ocasión, vamos a leer un pasaje de los Evangelios en donde Jesús también cita una parte de la Septuaginta. Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21, versículos del 12 al 16. Amén, lo tenemos. Mateo 21, del 12 al 16. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó la mesa de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Versículo 14. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, ¿sí? ¿Nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Bueno, hermanos, la primera parte de este pasaje se refiere a un episodio de los evangelios que se conoce como la purificación del templo. En algún lugar ya del templo, se recuerdan que el templo pues tenía unos muros alrededor, luego tenía un patio, luego tenía pues otros muros más pequeñitos y al final pues entraba a la parte del templo propiamente. Era una estructura bastante compleja y con bastantes espacios, ¿no? Donde se distribuían pues las diferentes cosas que se hacían dentro del templo. En algún punto del templo, no se especifica, pero era dentro de los muros, se encontraban un montón de mercaderes que compraban, que vendían y habían cambistas también. ¿Por qué estaba esta gente aquí? Bueno, pues es muy sencillo, ¿no? Recuerden que en el templo en Jerusalén era el lugar de peregrinación de todos los judíos y había muchísimos judíos, muchísimos hebreos en la diáspora, en otros países, ¿no? Y todo el tiempo estaban viniendo judíos, no solamente de otros países, sino también de otras partes de Israel. Tenían que ir al templo pues a ofrecer sacrificios por sus pecados y a hacerle culto a Dios, y eso se hacía en el templo. Y cuando la gente venía, por ejemplo, imagínate que alguien venía de Siria, ¿no? De Damasco, por ahí, o qué sé yo, porque vivía allí, trabajaba allí, se había ido, allí se instaló, allí se casó, tuvo sus hijos y sus cosas. Cuando le tocaba ir, pues no se iba a venir con la paloma así debajo del brazo y con la otra allí en el autobús, la palomita para... Entonces, lo que hacía era que él decía, bueno, pues yo llego allí a Jerusalén y en Jerusalén compro el animal del sacrificio, porque parte del rito del culto a Dios era ofrecer un animal para el sacrificio. Las personas que podían permitirse un cordero, compraban un cordero,
pero los corderos eran caros, y el que no podía, por razones de económicos, pues habían animalitos más pequeños como las palomas, que también eran permitidas por la ley para ofrecer el sacrificio. Bueno, él venía y él se compraba la paloma y ofrecía el sacrificio. Y allí estaban convenientemente estos mercaderes vendiendo palomas, vendiendo corderos, y también había cambistas. ¿Por qué cambistas? ¿Por qué no? Porque el que venía de otro lugar traía la moneda de otro lugar. Entonces, para poder comprar la paloma o el cordero o el animal que necesitaba, pues necesitaba moneda local. Y él iba a donde estaba el cambista y le decía, por favor, cámbiame estos 100 dólares por 100 euros que necesito, por 100 sheker, que son la moneda de Israel ahora, porque necesito cambiar esto, pues. Y allí, pues, por una conveniente comisión, seguramente, pues, le hacía el cambio, y pues él se iba con su moneda local y compraba su palomita o su cordero y tal. Y eso, se habían dado cuenta que era un negocio lucrativo, porque venía mucha gente del extranjero, y una vez que entra Jesús al templo, se da cuenta que eso se había ido de control, se había ido un poquito de madres, ¿no? Y estaba allí la cantidad de personas vendiendo, comprando, haciendo cambios, y dice la palabra que Jesús se enardece, se enfurece hasta tal punto que empieza a tirar los puestos. Y imagínate el alboroto en ese momento, ¿no? O sea, los animales, los corderitos corriendo para atrás, para adelante, las mesas volcadas, la gente gritando, las monedas cayendo y todo el mundo recogiendo monedas, las palomas volando para atrás y para adelante, ¿no? Y seguramente fue un momento pues bastante convulsionado lo que estaba pasando pues en ese momento, ¿no? No fue un día tranquilo y no fue un día normal allí ese día en el templo, ¿no? Seguramente se me ocurre a mí pensar, no creo que esté fuera no creo que no tenga la razón, yo creo que seguramente pasó así. Las autoridades del templo seguramente pues habrán dicho, pues aquí hay que organizar un poquito los mercaderes, ¿no? Entonces trazaron una lineacito como hacen en el mercadillo y dijeron, este es el puesto 1, este es el puesto 2, este es el puesto 3, el puesto 4 vamos a hacerlo un poquito más grande y cobramos doble, porque seguramente pues allí tenían, les harían pagar una pequeña comisión, ¿no? Para también, esto es para mantenimiento del templo o algo por el estilo, ¿no? Y ahí estaba pues los principales sacerdotes que hacían también negocio con eso. Y seguramente cuando Jesús comienza a volcar todo eso y decir, pues vosotros habéis convertido este lugar en una cueva de ladrones, pues allí el sindicato de compradores y cambistas pues se fue a hablar con la policía del templo, porque se acuerdan que había la policía del templo y los jefes del templo, a decirle, no puede ser posible que esto esté pasando aquí, estamos perdiendo nuestro negocio. Y mientras ocurría eso, dice la palabra que supongo que mientras estaba la gente recogiendo y algunos se iban bastante enfadados con lo que estaba pasando, dice la palabra que venían ciegos, o sea, entraron al templo ciegos y cojos, y seguramente con toda la algarabía y con todo el desorden que había, pues se colaron unos chavales también. En el templo no podían estar los jovencitos. Las mujeres podían entrar en otro lugar aparte, eso era muy estricto, y los chavalines pues no podían entrar al templo tampoco, pero probablemente se colaron allí aprovechando pues toda la cosa que estaba pasando. Imagínate, la gente diciendo, pues el profeta que tiene un montón de gente, que sana, pues está volcando todo, vamos a ir a ver, pues era la comidilla pues en ese momento, ¿no? Y seguramente se colaron unos jovencitos. Y dice la palabra que cuando llegaron los principales sacerdotes y los escribas, seguramente porque le fueron a pegar el chivatazo, vamos a ver qué es lo que está pasando, estaba Jesús sanando a ciegos y a cojos, pero ellos no se detuvieron en las cosas buenas que estaba haciendo Jesús, de sanar ciegos y cojos, sino que se dieron cuenta de algo que estaba pasando allí. Habían unos chicos que probablemente eran unos adolescentes, qué sé yo, 13, 14 años, que estaban alabando al Señor y que estaban rindiéndole gloria a Jesús. ¿Y qué le estaban diciendo? Hosana al Hijo de David. Esto les indignó a los principales sacerdotes y a los escribas que habían llegado, porque estas palabras eran alabanza, eran un reconocimiento que le estaban haciendo a Jesús, a ese profeta que estaba sanando allí a los enfermos, y era una clara referencia al Mesías, el Hijo de David,
era el Mesías iba a venir de la línea de David, del linaje de David. Era una clara referencia a que Jesús era el Mesías. Eso era inadmisible para los principales sacerdotes y le dijeron: Jesús, si tú amas a Dios y amas la ley de Moisés, tú tienes que saber que tú no eres el Mesías, porque tú no tienes pinta de Mesías, porque tú no estás haciendo nada de lo que debería ser el Mesías. Entonces, por favor, corrige a estos niños que te están dando gloria a ti, que te están reconociendo como Mesías. No estás escuchando lo que estás diciendo. ¿Y qué dijo Jesús? Sí, estoy escuchando. ¿Nunca leísteis: de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Jesús en esta frase está haciendo referencia a un pasaje de la Biblia en griego, precisamente la Septuaginta, que hablamos al principio un poquito a manera de introducción. Y en la Septuaginta leemos en el Salmo capítulo 8, versículo 2, eso que estaba diciendo Jesús. Lo he traído a colación porque cuando nosotros abrimos nuestra Biblia Reina Valera, dice algo un poquito diferente. Recuerden que nosotros tenemos Biblias ahora que no están traducidas todas de la Septuaginta, del griego. Ahora se han encontrado más manuscritos, los traductores han podido echar manos de traducciones directamente del hebreo, no solamente traducciones de traducciones, sino algunos pasajes que son propiamente derivados de los originales. Y en el Salmo 8.2 dice: de la boca, capítulo 8, versículo 2, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. No dice específicamente perfeccionaste la alabanza, dice fundaste la fortaleza, ¿no? A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Y la razón por la cual mencioné lo de la versión griega, porque si vamos a la versión griega, a la Septuaginta de Salmos 8.2, dice lo que dijo Jesús. Dice: de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. No dice fundaste la fortaleza, como dice algunos manuscritos revisados del Antiguo Testamento, sino que dice estableciste o perfeccionaste la alabanza. Y aunque, hermanos, el principal significado de la palabra que sale en este salmo es fortaleza, lugar fortificado, fuerza y potencia, en la Biblia hay una relación muy cercana entre la fortaleza de Dios como atributo divino y la alabanza. Probablemente por eso Jesús dijo, o probablemente inicialmente pues se hizo esa traducción en el griego, ¿no? Se le alaba a Dios. Cuando alabamos a Dios también le atribuimos fortaleza, declarando y reconociendo que Él es fuerte y poderoso. La Biblia, otros salmos también alaban a Dios y alaban su fortaleza, su poder, su dominio, su autoridad, ¿no? Y este salmo capítulo 8 es un salmo de David. La semana pasada y la semana antepasada estuvimos hablando también de David, cuando precisamente era un muchacho, un chavalín, probablemente de la misma edad que estaban estos chicos diciendo Hosana al hijo de David, y se tuvo que enfrentar contra el gigante. ¿Se recuerdan que lo estuvimos conversando? Y le dijo estas palabras, que creo que no lo hablamos porque no llegamos a esa parte, pero una de las palabras que dijo David, y se lo dijo al gigante, cuando el gigante le dijo, ¿tú crees que yo soy un perro para que tú vengas a mí a espantarme con palos y con piedras? David le dijo las siguientes palabras: tú vienes contra mí con espada y jabalina, es decir, tú vienes contra mí contra armas forjadas para la guerra, ¿no? O sea, si hubiese sido hoy en día, pues con metralletas y con armas y con drones y con cosas y con miras láser y todas esas cosas, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Esta es mi fortaleza. Esto es lo que me hace fuerte a mí. Las palabras de David, con su actitud, querido hermano, con su manera de actuar, establecieron la fortaleza de Dios sobre su vida. Y esa fue la manera que Dios utilizó para callarle la boca al gigante. Todos los días el gigante fanfarroneaba: levántese uno contra mí que pueda pelear contra mí. Pues David le cayó la boca, y no solamente le cayó la boca, le clavó una piedra en la frente, y cuando
cuando cayó con su misma espada, le cortó la cabeza. Y vaya que sí le cayó la boca, ¿no? Con este mensaje, hermanos, que he querido comentar en esta mañana, yo quiero que recordemos la importancia, préstame mucha atención, de vivir continuamente alabando al Señor, proclamando sus maravillas en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad, al hablar, al expresarnos, declarando que Él es nuestra fortaleza en los momentos difíciles. El Señor, y en nuestros momentos más débiles, el Señor Jesús les recordó a los escribas y a los principales sacerdotes que estaban en ese momento, que de la boca de los niños, los que se consideran que no dan la talla, porque a mí a veces me pasa, yo a veces digo, es que yo no llego. Yo no sé por qué a mí Dios me elige para hacer estas cosas si yo no tengo la capacidad. Yo soy como un niño, muchas veces. No, me faltan cosas. Me falta estudio, me falta tiempo, me falta preparación, me faltan tantas cosas. Todavía no soy maduro en esto, todavía estoy arrastrando esta cosa en mi vida, todavía me queda camino por recorrer y yo sé que probablemente a ti te ha pasado, de que te ha pasado esto en la cabeza, todavía me siento débil en esta área en mi vida, todavía soy vulnerable, todavía tengo mucho por aprender. De la boca de estos, de la boca mía, de la boca de vosotros, queridos hermanos, el Señor establece y perfecciona la alabanza y hace una fortaleza, establece una fortaleza que te protege a ti y me protege a mí. Aunque seamos, queridos hermanos, la clase de creyente que nos sintamos débiles, que nos sintamos pequeños, en lugar de quejarnos por lo que nos falta. Y esto es lo que yo quiero que nos llevemos en el corazón. Y me lo quiero llevar yo también en mi corazón, Señor. Mételo profundo. Tal vez por nuestra falta de madurez, por nuestra falta de conocimiento, por lo pequeñito que nos vemos tal vez frente a otras personas o frente a otras personas que tal vez han llegado a metas o han alcanzado cosas que nosotros vemos tan lejanas, complejos que tenemos, heridas que arrastramos, polvo del camino que hemos cogido pues, en nuestro andar diario. Cambiemos, queridos hermanos, la queja, cambiemos el lamento, las palabras negativas y seamos creyentes que cambien estas cosas por alabanza, por declarar las grandezas y las maravillas del Señor, del Dios Todopoderoso, declarando, reconociendo, profesando, hablando de las maravillas de nuestro Señor sobre nuestras vidas, para que sea perfeccionada, para que se establezca la alabanza, para que se perfeccione la fortaleza en nuestras vidas, como ocurrió con este muchacho David. Hermanos, alabar a Dios, cuando venimos aquí a la iglesia, cuando cantamos canciones, está bien. Pero eso no es solamente alabar a Dios. Yo no me estoy refiriendo a eso. Alabar a Dios es una actitud que tiene que estar en nuestras vidas las 24 horas del día. Alabar a Dios es tener una profunda confianza que Él va a proveer en los momentos de escasez y decirle, Señor, pues en este momento pues igual no llego a fin de mes. Pero yo entiendo, creo y sé que tú eres el Dios que provee para mi vida. Aleluya. Muéstrate, Señor, muéstrate en tu grandeza, en tu gloria, y hazte ver cómo tú eres grande, cómo tú eres proveedor, cómo tú suples todo lo que yo necesito. En ese momento cuando no llegamos, cuando decimos es que humanamente no puedo, cuando humanamente nos quedamos cortos, que nuestra boca proclame que Él es nuestro proveedor, que Él es el Dios que nos provee, que suple y que puede suplir todas las cosas conforme a sus riquezas en gloria. Cuando estamos pasando tal vez momentos de debilidad, momentos de enfermedad física, ¿no? Cuando nos sintamos de fallecer, cuando nuestras fuerzas tal vez, el desánimo agobie nuestras vidas, porque parece que las cosas no mejoran, porque parece que las cosas pues van de mal en peor. Que aunque nos sintamos como creyentes, como seres humanos, como poca cosa,
como derribados, ¿no? En nuestra parte física, podamos abrir nuestra boca, queridos hermanos, y declarar que Él es el sanador, que Él es el libertador y que Él está en control de todas las cosas. Amén. Amén. Gloria a ti, Jesús. Gloria a ti, Señor. Y hermanos, yo no estoy hablando aquí de fórmulas místicas. Yo quiero aclarar esto. No es una fórmula mística, un pensamiento positivo o el hecho de que repetimos ciertas palabras como si fuesen mantras, ¿no? Como si fuesen hocus pocus o abracadabra, ¿no? Porque, o cuando tal vez si repetimos las palabras, bueno, si repito estas palabras en este orden y declaro positivo, pues se abre el portal interdimensional que comunica a Dios directamente con tal. Eso no es a lo que yo me refiero. No se trata de eso. Se trata de que independientemente de lo que pequeño que nosotros nos sintamos, de lo pequeño que nosotros podamos ser, de lo arrinconada que nos pueda sentir, que podamos sentir que está en nuestra vida, de lo moralmente destruidos que nos podamos encontrar, queridos hermanos, que siempre pueda haber en nuestra boca una palabra de adoración que Dios la pueda usar para establecer fortaleza en nuestras vidas. Amén. Para para perfeccionar la fortaleza, su fortaleza. Hermanos, alabar a Dios significa enfocar, dirigir nuestras palabras, nuestra mente, nuestro corazón, nuestras fuerzas, nuestra voluntad para hablar de las maravillas de nuestro Dios, de lo que Él es capaz de hacer en nuestras vidas. No somos nosotros los que recibimos la gloria. Por eso cantábamos al principio, no a nosotros, Señor. Eso es un salmo, Salmo 118, si no recuerdo mal. No somos nosotros los que recibimos la gloria, los que recibimos atención. El foco no está puesto sobre nosotros, sino sobre Él. Y somos muy proclives, somos muy dados. Hay mucha tendencia siempre en nosotros en poner el foco sobre nosotros. Porque cuando estamos pasando por un momento de dificultad, ¿a quién nos duele? Pues a mí, a nosotros. Cuando estamos pasando por un momento difícil, ¿quién es el que está padeciendo? Yo. Y nos encanta ese yo. Nos encanta sí, siempre a mí, siempre yo, siempre me pasa esto, y nuestro foco de atención siempre está puesto en nosotros, queridos hermanos. Sabes, yo siempre he tenido una visión muy personal acerca de lo que significa la gloria de Dios, o la gloria en general. Probablemente esto lo haya compartido alguna vez, pero como viene al caso, pues quería recordarlo. Para mí la gloria de Dios es como, ¿habéis visto esas luces que son, que utilizan en el espectáculo, en el teatro o en la música, ¿no? También, que lo que hace es enfocar a un círculo donde está la persona, que es la que quieren enfocar, la estrella, ¿no? La persona principal, ¿no? La más importante, la figura principal, ¿no? En inglés, yo sé que esa luz se llama spotlight, que es la luz que rodea pues un círculo, ¿no? ¿Y cómo es esa luz? Esa luz se enfoca, se traza un círculo y solamente se ve la persona que se quiere enfocar, que quieren iluminar. Todo lo demás está oscuro. No se ven los otros que están ahí en el escenario, ni mucho menos se ve la gente que está en el público, ¿no? Porque lo que se quiere enfocar es precisamente a la figura principal. Para mí eso es darle la gloria a Dios, ponerle esa lucecita y que sea el único que ilumine, el único que brille, el único que se vea como centro y como figura principal de nuestras vidas, sea el Señor, sea la figura principal del espectáculo, por decirlo de alguna manera. Todo lo demás que está alrededor de ese círculo debe estar en negro, debe estar oscuro, no se debe ver, porque no interesa, ¿no? Y muchas veces el foco de atención lo ponemos sobre nosotros. Yo tengo que reconocer que a veces es así. Y a veces hasta oro a Dios y le digo, Señor, mira mi situación, mira mi tal. O sea, es como decirle, Señor, ponme el foco. Yo quiero que tú me veas bien cómo yo soy pobrecito y cómo yo soy tan víctima y cómo me está pasando esto. Llora conmigo, Señor. Y el foco lo pone alrededor de mí. Y yo quiero que el foco me ilumine a mí. Y que me vea yo, cuando el foco tiene que estar siempre iluminado en el Creador, en el Dios Todopoderoso.
y no ponerlo sobre nosotros, ¿no? La peor idea que se nos puede ocurrir es que el foco nos ilumine a nosotros. ¿Por qué? Porque se nos van a ver todas nuestras miserias, porque todo el mundo va a ver todos nuestros defectos, porque todo el mundo va a ver todas las cosas que nosotros tenemos. Vamos brevemente al Salmo 115, por favor. Salmo 115. Anteriormente he dicho 118, es 115, perdón. En el versículo 1 dice, no a nosotros, esto lo cantamos al principio, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Fue el deseo del corazón del salmista, ¿no? Por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué? ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Eso es como si el salmista dijera, no pongas esa luz, el spotlight, no lo pongas sobre mí, no lo pongas sobre nosotros, sino que esa luz, el spotlight, el foco de atención, debe estar sobre la verdadera estrella, a quien conduce y alumbra y se muestra en todo su esplendor. El que no tiene nada que esconder. ¿Sabes? Dios no tiene nada que esconder. Él no tiene defectos allí como para que le pongan maquillaje o la calva como para ponerse una peluca. Nada, nada. O ponerse una faja para que no se le vean pues los michelines. Nada. A él se le puede alumbrar totalmente con la luz y él se va a ver en la preciosidad que él es, porque es perfecto. Y cuando la gente vea, cuando nuestra adoración, cuando nuestra vida, cuando nosotros apuntemos siempre a él, la gente lo va a ver él y va a ver la preciosidad y la perfección que Dios es. Él no tiene que esconder defectos como nosotros. Pero cuando todo gira en torno a nosotros, cuando ya sea por cosas buenas o por cosas malas, porque también puede ser por cosas buenas, ¿no? Cuando me pasa algo, yo quiero que todo el mundo sepa lo que me está pasando bueno, o cuando me pasa algo malo, ¿no? Cuando nosotros mismos somos los protagonistas de nuestras propias vidas y la luz está sobre nosotros, somos nosotros las víctimas, ¿no? Pobrecito yo, mira lo que estoy pasando. Mira mi dificultad, mira mi debilidad, mira cómo soy pobre, mira cómo soy niño, mira cómo soy adolescente, mírame esto, mira. ¿Sabes lo que dicen las demás personas? Cuando el foco está sobre nosotros, ¿sabes lo que dicen las demás personas? Lo que llevamos nosotros a las otras personas a decir. Léete el Salmo otra vez. Versículo 2. ¿Por qué? ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? ¿Sabe por qué? Porque cuando el foco está sobre nosotros, tal vez sobre nuestro sufrimiento, sobre nuestra debilidad, o tal vez sobre las cosas buenas que tenemos. Ay, mira cómo soy yo de bueno, mira cómo hago esto tan bien. Cuando el foco está sobre nosotros y el círculo está sobre nosotros, todo lo demás está oscuro y no se ve Dios. Está en la parte oscura, no le estamos dando la gloria al Señor. ¿Qué dice la gente? Pues bueno, ¿dónde está el Dios de este? Si todo apunta a él. Si cada vez que veo yo a este hombre se está quejando por el dolor, o se está quejando por la situación, o se está quejando del gobierno, o se está quejando de esto, o se está quejando de lo otro, cada vez que yo lo veo la misma historia, ¿dónde está el Dios de este? Su vida no está apuntando al Dios Todopoderoso, no está poniendo la luz. Cuando nuestra vida, cuando nuestra alabanza, aún en nuestros momentos débiles, aún en nuestros momentos de pobreza, aún en nuestros momentos de caída, cuando estamos en el suelo, nuestra boca alaba y glorifica y toda nuestra gloria va hacia donde está el Señor. La gente lo ve, está diciendo, Él está apuntando donde está la perfección, donde está el Dios Todopoderoso. Su spotlight no le está cayendo allí sobre Él. Aunque nuestra condición sea pequeñita, pero si de nuestra boca sale alabanza que perfecciona el Señor y se establece una fortaleza en nuestras vidas, ¿sabe qué pasa con el gigante? Que le callamos la boca, y este es un efecto secundario maravilloso de darle la gloria a Dios, porque se establece una fortaleza en nuestra vida y le callamos la boca al gigante, le callamos la boca a la tristeza, le callamos la boca a la depresión, le callamos la boca a la falta de fe, le callamos la boca a la enfermedad, le callamos la boca al diablo y a todos sus demonios.
que la única voz que se escuche es la nuestra, no quejándonos, sino dándole la gloria a Dios aún en medio de la situación difícil y complicada. Hermanos, mi llamado y la palabra que Dios ha querido poner en mi corazón para todos nosotros es que practiquemos más esto en nuestras vidas, que seamos creyentes, que alabemos más a Dios con nuestras bocas, aunque seamos como niños en condición, aunque seamos pequeñitos, por las razones que sean, que la gloria apunte siempre al Dios Todopoderoso, que seamos creyentes, que tengamos siempre una palabra de alabanza, de exaltación, de adoración a nuestro Dios, al Dios Todopoderoso. Amén. Señor, te alabamos. Te glorificamos por tu palabra tan maravillosa, Señor. Padre, yo quiero pedirte perdón, Señor, porque yo sé que muchas veces yo pongo el foco sobre mi vida. Yo sé que muchas veces, Señor, me encanta tal vez ser el protagonista de la situación, o tal vez en el momento de dolor, de dificultad, o de duda, Señor, o de enfermedad, o de desánimo, Señor. Yo lo que quiero es que tú me veas a mí, y yo lo que quiero es que los demás me vean a mí, y yo lo que quiero es yo verme a mí. Pero, Padre Santo, en esos momentos en donde somos como niños, yo quiero pedirte, Señor, junto con mis hermanos, que tú puedas perfeccionar la alabanza, que de nuestra boca salga una alabanza a ti, que tú perfecciones y construyas y establezcas y fundes, como dice tu palabra, una fortaleza, Señor, que le caiga la boca a eso que está pasando, a eso que estemos atravesando, Señor. Padre Santo, qué hermoso que en el momento de dolor, en el momento donde tengamos la duda, donde necesitemos una provisión tuya, donde necesitemos sanidad, donde necesitemos una respuesta de parte tuya, Señor, y la voz del enemigo o la voz nuestra hablando, qué lindo, Señor, que nuestra adoración establezca una fortaleza, que le calle la voz al enemigo, que le calle la voz al gigante, como en el caso de David, que le calle la voz a la falta de fe, a la duda, a la tristeza, al desánimo, a las rodillas paralizadas, como dice tu palabra, a las manos caídas, que le calle la voz a todo lo que no venga de ti, y que los focos, Señor, que el spotlight, que la luz, que la gloria esté puesta siempre sobre ti, Señor. Ayúdanos a quitarnos, Señor, la gloria de nosotros, Señor, porque a veces la ponemos sobre nuestras vidas, porque es natural, porque somos nosotros, porque cuando estamos atravesando un momento de dolor, nos duele a nosotros, Señor. Cuando estamos pasando un momento de dificultad, lo sentimos nosotros dentro de nuestra carne, de nuestro corazón, dentro de nuestras vidas, Señor. Y es normal, Padre Santo, pero ayúdanos, Señor, a que de nuestra boca, en lugar de salir queja, en lugar de salir lamento, salga una palabra de adoración, una palabra de exaltación, una palabra de alabanza a ti, Dios maravilloso, y que podamos, Dios eterno, con nuestro corazón, con nuestra vida, con nuestro ser, con nuestra actitud, darte la gloria a ti, y que los demás vean, Señor, que los demás vean cómo te damos la gloria a ti, que los demás puedan ver a ese Dios todopoderoso, a ese Dios maravilloso, a ese Dios que brilla, al que nosotros estamos apuntando en todo su esplendor, en toda su perfección, en toda su belleza, en toda su gloria, que todo lo demás esté oscuro, porque no interesa, que todo lo demás sea secundario, que tú seas, Señor, lo primero en nuestras vidas. Dios maravilloso, te lo rogamos en el nombre de Jesús, dándote gloria, Señor, dándote honra, Señor, dándote alabanza, Dios maravilloso, dándote toda la adoración, dándote toda la gloria, Dios maravilloso. Gracias, Jesús. Gracias. Quiero pedirte, hermano, que te pongas un momentito de pie y dale la gloria al Señor. Dale gracias por su amor, por su presencia. Dale gracias por lo bueno que Él ha sido en tu vida. Y dale gracias por todos esos momentos en donde tal vez debías haber abierto tu boca para darle gloria al Señor. Y tal vez te quejaste, pero de ahora en adelante dile: Señor, ayúdame
Ayúdame, Dios maravilloso, a ser un cristiano que no ponga ese foco sobre el dolor, sobre la enfermedad, sobre el momento complicado, que el foco siempre esté puesto sobre ti, Dios eterno, sobre ti, que las naciones, que los vecinos, que los amigos, que los compañeros de trabajo, que los compañeros de estudios puedan decir, allí está el Dios de este hombre, allí está el que lo ayuda, allí está el que lo fortalece, ese está tan bonito que yo quiero seguirlo también a él, que yo quiero enamorarme también de ese Dios glorioso al que las palabras de este hombre apuntan o de esta mujer. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a que como iglesia podamos ser una iglesia que siempre tenga en nuestros labios, en nuestra boca, una palabra de adoración a ti, Dios eterno, una palabra de exaltación, que allí en los momentos de debilidad, en los momentos que nos sentimos como niños, podamos darte a ti la gloria, la honra, la adoración, la alabanza y todo el honor, porque tú eres bueno, porque tú eres santo, porque tú eres maravilloso, Jesús. Recibe gloria, Señor. Recibe honra, Señor. Recibe